el 98% de la población en este caso viviría en una ilusión. Domina la población que está dominada por la mente, por su mente. Si nosotros logramos dominar nuestra mente, no vamos a estar manipulados por el diablo. Yo creo que hay que tener una buena relación con el diablo. Y si el diablo quiere que vos pienses que todo es catastrófico, que los Illuminati, que te quieren todo el tiempo y que te muestran y que no podés hacer esto y que no podés hacer lo otro. Si yo nacía vikinga, me construía una casa y me entregaba a la muerte sin miedo alguno. Dejá de ver la basura como mierda y empezarla a ver como diamante, porque ahí está la verdad. Bienvenidos y bienvenidas A un nuevo episodio. de Ojos Más Abiertos. En el capítulo de hoy vamos a hablar de El diablo. qué es, dónde nació, cómo lo interpretamos hoy y cómo se interpretaba antes. Elegimos hacer este capítulo porque estuvimos discutiendo con Agus y hablando. Ella está leyendo un libro que está específicamente relacionado con esto, donde hay una codificación de Napoleón Hill. Quiero aclarar algo antes Bien. de que sigas, porque siento que cuando uno dice, bueno, pero van a hablar del diablo, re palopa espiritual. En realidad Napoleón Hill es el autor de Piensa y hágase rico, uno de los libros más vendidos del mundo. Sí. Seguramente lo conoces. Él tiene otro libro que estoy leyendo yo ahora, que está re interesante y literalmente tiene una entrevista con el diablo y fue como una canalización que él hizo. A mí me hizo reflexionar sobre muchas cosas que yo ya venía pensando quizás y bueno, las puse ayer, fui y le dije cosas a Bruno que quizás me estaban haciendo ruido, incluso de la espiritualidad, por eso también el título del capítulo es La espiritualidad del diablo. Sí. Porque el diablo está en todas partes y domina el 98% de la población. Ahora vamos a explicar a qué nos referimos cuando hablamos del diablo, porque queremos ser claros también con eso, con qué es el diablo. Sí, y que además no es que todos somos zombies del diablo y vivimos a merced de él, sino que Incluso si puede ser por momentos también. Puede ser momentos que sí, momentos que no. Incluso si tenés la capacidad de escuchar este capítulo, probablemente ya hay una gran parte tuya que no está viviendo a órdenes de esa energía, más bien dicho, del diablo. Entonces, el diablo... Yo creo que igual todos vivimos por momentos en ese estado. Más allá de eso, de que te intente dominar, no quiere decir que lo logre. Porque bueno, el diablo como que tienta todo el tiempo, es su juego. Ahora vamos a explicar un poco. Pero él detesta, odia, según sus palabras en este libro, y la verdad es que está muy bueno, esta teoría está muy buena, las personas que piensan. Si vos tenés una opinión distinta sobre algo, medio que lo odia, porque no está siguiendo la corriente y su estrategia de manipulación. Entonces, cuando una persona, en vez de ver todo desde el miedo, inspira y lo ves de la fe, te convertís un poco en el enemigo del diablo. ¿Y qué es lo opuesto al diablo? Dios. Ese es su opuesto, que, según el diablo, solo domina el 2% de la población restante. Pero yo creo que el libro es un poco viejo. Hoy en día supongo que es un poco más y que vamos cada vez mejor porque creo que hay cada vez más gente cuestionándose un poco su manera de ver la vida, empezando a cambiar sus creencias, queriendo realmente hacer algo útil, despertar, entender cómo nosotros quizás somos co-creadores de este universo, etc. Y que tiene que ver mucho con la mente, esto que hablabas del pensar. El diablo domina a través de la mente y reside en la mente. No vive en el alma de las personas, pero sí forma parte de un espíritu. Eso es lo que escuchaba el otro día en este podcast de Wordcast, donde estaba el sacerdote que es una persona que se dedica a hacer exorcismos, y obviamente que tenía un tinte católico, pero lo explicaba de una manera muy lógica y tiene que ver con esto del espíritu. Y el espíritu no es más que una creación de una conciencia colectiva. Por eso también con Agus en un momento discutíamos el tema de si el diablo era o no parte de Dios. Porque si nosotros creemos que Dios es todo, o que la energía, el universo, como le quieras decir, es absolutamente todo lo que está en existencia, discutíamos esto de si Dios había creado al diablo también. Y lo que decía esta persona es que en realidad el diablo es una creación del Hijo de Dios, o sea, del humano, y que tiene que ver con esto que recién decía Agus, del miedo, de todas las emociones negativas. Cuando se le rinde culto a eso, es cuando se crea un espíritu y se crea como una entidad de lo que hoy conocemos como el diablo. Pero en realidad no es más que un estado de conciencia el diablo, al igual que el infierno también. Claro, yo no estoy en una época de escuchar muchas cosas, yo leo mucho más de lo que escucho, y yo eso es lo que leí en un curso de milagros, al menos es mi interpretación, puede no ser la verdad, ¿no? Pero mi interpretación, lo que yo interpreto, o sea, un curso de milagros es muy repetitivo en decirte que no existe otra entidad que no sea Dios, no existe, y todo lo que está creado en miedo, en venganza, en negativo, es una creación del Hijo de Dios, porque justamente
No dice seres humanos, un curso de milagros, dice eso, hijos de Dios. Y no es real, es una ilusión. Y eso es lo loco. Eso es lo loco, que el 98% de la población en este caso viviría en una ilusión. Por eso están gobernadas por el diablo, porque eso en realidad no tiene poder real en absolutamente nadie. Nada, es re complejo. Sin embargo, hay un montón de castas, de logias, de cultos que le rinden culto a ese espíritu, a esa Es que en realidad es una energía. conciencia, claro, a esa energía, pongámosle. Bueno, en este grites, caso No grites, mi amor. Perdón, le aclaro porque después se escucha muy fuerte su voz y muy bajita la mía. El sacerdote obviamente que le ponía un tinte católico, por eso esto de un ser o de una... Pero puede ser una energía, un espíritu, una... Es que como le quieras llamar. Exactamente. Por eso yo hablo de Es como estado decir de Dios, conciencia. universo, ángeles, es todo lo mismo, es una energía. Es creado por el poder que tiene también el Hijo de Dios. No nos olvidemos que el ser humano está hecho a imagen y semejanza, o sea que también puede crear ese tipo de cosas. Puede crear una energía que, no sé, te lleve a tu deseo, te lleve a... por eso se habla de esto de le vendió el alma al diablo, por ejemplo. Porque le rinde culto a todo esto, a esta energía, y a través de rendirle culto a esa energía consigue lo que quiere. Pero ese es el Hijo de Dios distorsionado, ¿ves? Exactamente. O sea, eso te aclararía un curso de milagros. Como que un curso de milagros va un poco muy a lo positivo, no va... Como que esa es la distorsión que vos mismo te creaste. O que el diablo creó, si lo querés ver. En un curso de milagros incluso llama al diablo el ego todo el tiempo. O sea, habla del ego. Es que el ego es la Es mente. que existe, es lo único que existe opuesto a Dios, es el ego. Que vendría a ser el diablo en este otro libro. Y la libro. mente al mismo tiempo. Claro. Por eso es que el diablo reside en la mente. Porque en el alma no existe el diablo. En el espíritu de Dios no existe, como dice Agustina. O sea, Dios, si bien nos crea a nosotros, después nosotros creamos esa distorsión de lo que llamamos diablo o ese estado de conciencia o ese estado mental al cual mucha gente le rinde culto. Y te diría, como recién decía Agus, el 98% de la población le rinde culto. ¿Por qué? Porque hoy vivimos en un mundo, te diría, casi 100% mental. Sí. Donde lo que rige es la lógica, la mente. Pero el diablo vive en la mente manipulada, en la mente dormida. En la mente que está en supervivencia, por ejemplo. En la mente dormida, porque la mente no... O sea, la mente es parte de tuya, es parte de la triada, incluso mente, alma, cuerpo. Pero no es que es mala la mente, no es que el diablo... La mente es parte, punto. Pero el diablo existe en la mente dormida. Es más, justamente eso, cuando nosotros decimos diablo, decimos energía. Vos ponete a pensar qué es lo que se te viene a la mente cuando pensás en la palabra diablo. El chabón con cuerno, con la hoz ahí, no, con el tridente, sí. Bueno, decía, en el mismo tarot que está la carta del diablo, lo podés ver perfectamente, o sea, se ve todo. Primero el control, porque está controlando a dos tipitos que los tiene atados. Después, no sé, que tiene sus partes sexuales al aire libre, porque la lujuria, también son todos los deseos, todas esas cosas están representadas por el diablo. Entonces, es como que te muestra una faceta de cómo el diablo manipula tu vida y el del 98% de la población y cómo se mete dentro tuyo. Pero fíjate esto, lo loco. Domina la población que está dominada por la mente, por su mente. Si nosotros logramos dominar nuestra mente, no vamos a estar manipulados por el diablo. Totalmente. Entonces, por eso es tan importante el hecho de empezar a observar qué hay dentro de nuestra mente, con qué alimentamos nuestra mente. Así como alimentamos nuestro espíritu o nuestro cuerpo, también alimentamos nuestra mente. ¿Con qué? Con la información, con las cosas que vemos. Por eso es que también es muy loco, pero las personas que están en el control saben de todas estas cosas y es por eso es que bombardean nuestra mente con ese tipo de información, porque saben que desde ese lugar es como logran sus objetivos. Por eso es que vemos en los medios de comunicación todo el tiempo miedo, te meten miedo, crisis, es que el miedo es todo la lo que única decía Agustina. Estrategia. Espiritualidad donde todo es crisis, donde se viene la hecatombe, no existen dos estrategias. Se cae el sistema, las películas llenas de rituales, simbologías inconscientes, donde están todo el tiempo bombardeando nuestra mente para que no podamos nosotros ser los que dominan a su mente, y sino que ella nos domine a nosotros con la información que absorbemos y de la cual nos alimentamos todos los días. Sí, la información, pero a mí este libro me cuestionó unas cosas, que fue lo que te comentaba antes, que todo eso de las simbologías y los Illuminati y todas esas cosas, lo puse un poco a cuestionármelo. Porque eso
puede que sea parte de la espiritualidad del diablo. Vieron que atrás de los Illuminati es todo catastrófico, es todo control, es todo manipulación, es todo que te quieren dormido, que te lo muestran en las películas, que te lo muestran en esto, que te lo muestran en lo otro. Todas las versiones conspiranoicas de la espiritualidad, y eso es algo que me despertó a mí acá, están siempre habladas desde el miedo. Y si esa es la espiritualidad del diablo, ¿me entendés? Y si el diablo quiere que vos pienses que todo es catastrófico, que los Illuminati, que te quieren todo el tiempo y que te muestran y que no podés hacer esto y que no podés hacer lo otro. ¿Y si son las dos cosas? ¿Cómo? Son las dos cosas. No entiendo. Que eso existe y es evidente que hay mensajes todo el tiempo subliminales y ritualísticos que nos inculcan y a la vez quieren que vos te tomes todo eso como catastrófico y no como algo poderoso. Porque Bueno. si vos ves eso y decís, mirá, todo el poder que esto tiene, ¿por qué no lo utilizo para mi vida para lograr lo que yo quiero, por ejemplo? Si vos le das esa vuelta de tuerca a eso mismo, no te quedás con todo lo negativo de lo que hace esa gente que controla y que hace lo que quiere, ponele, y te quedás con lo positivo de decir, mirá, acá hay poder, ¿por qué no me aprovecho de todo eso y empiezo a utilizar los mensajes subliminales para mi vida, con todas cosas positivas? Ahí yo creo que serías un enemigo del diablo. El tema es la emoción que a vos te despierta, creo yo, y como que también dejar de ver que las cosas son negativas. Dejar de ver de una vez por todas que las cosas son negativas. Dejar de ver que es como eso. Exacto. Me hace acordar a lo que decía Matías Estefano en el evento, me hacía mucho ruido. Dejar de ver la basura como mierda. Y empezarla a ver como diamante, porque ahí está la verdad. Y como eso, ¿por qué hay cosas negativas? A ver, que haya un control es negativo. Entonces estamos todo el tiempo poniendo todo en perspectiva negativa. Las luchas contra todo eso son movimientos del diablo, hasta las mismas luchas. Porque en vez de que venga alguien en positivo, solo viendo que lo que quiere hacer es cambiar una situación, no diciendo, no, esto hay que hacerlo porque mira el mal. No, sino, esto hay que hacerlo porque lo podemos hacer mejor. Así es como nacen las grandes mentes que logran grandes cambios. Y esos son los verdaderos enemigos del diablo. Dejar de ver todo en negativo. Por eso también esto de la espiritualidad del diablo. Ahí afuera está lleno de personas espirituales que no quieren hacer nada, que tienen 1,5 millones de excusas, con el mundo terrenal sobre todo, porque es una de las principales tácticas del diablo. Ahora vamos a hablar. El diablo agarra las mentes de las personas y le mete 6 miedos principales, que están estudiados, los estudió Napoleón Hill. Agarra a las personas, les mete un montón de miedos y las tiene ahí presas para siempre. Y están disfrazadas de espiritualidad. Eso es lo loco, que personas espirituales exageradamente conspiranoicas, que no pueden poner los pies en la tierra, y que toda esa conspiranoia que tienen es exageradamente catastrófica, y tiene atrás un mensaje de miedo. Es la espiritualidad del diablo, porque no es la espiritualidad que te eleva, no es la espiritualidad que te da poder. ¿Y sabes cuál es la otra espiritualidad del diablo, que ya la hemos hablado acá nosotros también? Es la del ego, la espiritualidad egoica, la cual te dice vos sos un dormido y yo soy un elevado. 100%. Es exactamente lo mismo. Y algo que nosotros vimos a raíz de involucrarnos y de ir a eventos y de estar de alguna manera cercano al movimiento de la espiritualidad, es eso. Me hago el espiritual, estoy en un evento espiritual ahí y lo único que quiero es figurar como que soy espiritual y después voy a la fila y te pego un codazo para estar primero que vos, ¿me entendés? O querer sacarte fotos con las personas que son espiritualmente elevadas, y de todo eso es la manipulación del diablo. O sea, no estás entendiendo nada del mensaje de la espiritualidad ahí. De la espiritualidad real. Exacto, que es Dios y que es estar presente, no dominado por la mente, y vivir la experiencia desde lo más humilde y puro posible. Miren, para vos que sos tan espiritual, una persona muy espiritual, el diablo juega mucho con el dinero y juega mucho con... El principal miedo, ya te lo adelanto, es el miedo a la pobreza. Juega muchísimo y domina mucho a las personas que tienen dinero en poca cantidad. Los recontradomina, lo dice en el libro. Y a mí me encanta porque el otro día estaba grabando un reel y me salió decir algo que digo, la ley de atracción. ¿Vieron que la gente espiritual de qué habla? La ley de atracción. Sí. ¿O me equivoco? ¿Vos qué tanto sabés manifestar en este mundo material? ¿Por qué no tenés dinero? ¿Y por qué hay una persona acá a la vuelta de la esquina que no tiene ni idea de la ley de atracción? No tiene ni idea de la espiritualidad. No se considera espiritual y tiene la cuenta de banco llena. Estamos en el mundo material. Vos que sos tan bueno en la ley de atracción, ¿por qué no tenés resultados? Porque estás en la espiritualidad del diablo, en la espiritualidad del miedo. Y te voy a adelantar algo. La no acción también es miedo. Porque es falta de confianza en vos. Y el diablo, ya te digo, hay 6 miedos.
los más comunes, y el principal es la pobreza. Y ahí estás, diciéndole a la gente cómo manifestar con una cuenta de banco vacía. Y el de al lado no tiene ni idea de la espiritualidad y tiene la cuenta del banco llena. Entonces, la acción es parte de este mundo y la no acción es un juego del diablo. Para que vos pierdas todo tu poder. Y se lo deposites a él, porque encima el libro tiene una explicación medio flashera, esto no te lo conté, de cómo cuando mueren, él chupa la energía de las personas que tuvieron al diablo dentro. Eso es muy flashero, pero como que chupa la energía del alma de las personas, como que hacen fila. Y tiene el 98% de la población ahí, cuando muere. Bueno, eso fue algo... Si no, ¿de dónde viene eso de le vendiste el alma al diablo? Pero ¿Es pero eso? no es un contrato, ¿me entendés que lo haces? Ya lo sé, pero es algo, pongámosle como, no un contrato o una... Pero sí, en algún punto sí. Porque ahí tenés esa canalización, a Pero eso se refiere. el contrato no es que vos lo firmás. Ya lo sé. Es que vos Pero lo si vos aceptás. vivís bajo la ley del diablo, vivís dominado por tu mente y por todo lo que... Por estos 6 miedos. Exactamente. Los vamos a reducir a esto. Ahora te vamos a explicar uno a uno. Y de verdad te digo, hacete consciente si tenés uno de estos 6 miedos para poder sacar esto que te saca poder de adentro tuyo y recuperarlo. O sea, esto es de vos para vos. El primero, como te digo, es el miedo a la pobreza y lo que te mantiene eternamente pobre, por así decirlo. El segundo es el miedo a la crítica. También es un miedo muy común y creo que es incluso a veces peor que el miedo a la muerte. Porque hay gente que tiene más miedo a que lo critiquen a morirse, o sea. Que siempre se quedan ¿Qué pasa con la crítica? Que siempre te quedas encerradito, no haciendo nada nuevo, por el miedo al que dirán. Exactamente. Eso te apaga, eso te mantiene en el control, eso te mete en el juego del diablo. Hacé lo que quieras hacer, basta de tener miedo Hoy a lo con que va las a redes decir tu sociales amigo. encima ha aumentado ese nivel de miedo a niveles astronómicos. Porque antes vos hacías cualquier verga y nadie se enteraba de nada. Nadie iba a estar ahí cuchicheando. Ahora es en tiempo real el cuchicheo. Sí. Entonces ese miedo es el común denominador de este siglo y muchas veces es la causa número 1 de la depresión que hay en este planeta, porque la gente no se anima a hacer lo que vino a hacer a este mundo y eso hace que viva sin propósito, viva sin saber por qué mierda te levantás a la mañana. Sí. Entonces, romper con ese miedo, y es un miedo que todos tenemos, por eso yo puedo decir que efectivamente el 98% de la población por momentos vive bajo el poder del diablo, todos lo tenemos, y es algo con lo que tenemos que convivir. Y lo loco de esto es que el diablo siempre nos va a acompañar, toda la puta vida va a estar ahí esperando que pisemos el palito para de nuevo tomar el control. Entonces es no diría una batalla, porque tampoco hay que sacarse esas palabras de, ¿cómo se podría decir? Es un trabajo interno constante. Claro, pero hay que sacar hay que sacar las cosas que son muy crisis. Sí, o de pelea o de resistencia, sino como es un desafío que uno tiene que... Lo que resiste persiste. Exactamente. Un desafío que uno tiene que llevar todos los días y con el cual uno tiene que tener una buena relación. Yo creo que hay que tener una buena relación con el diablo. No hay que batallarlo. Hay que entenderlo y verlo como lo que es. No hay que aceptarlo, punto. No hay que verlo ni como lo que es, no hay que aceptarlo. O sea, no te olvides que si vos si vos ves una parte, va a entrar. O sea, no existen los grises en este universo, te guste o no te guste. O pensás abundante o pensás escasez. Está bien, pero Punto. yo lo que te quiero decir con eso es que lo más probable es que el día de mañana, cuando vos empieces un emprendimiento, te van a venir esos pensamientos de escasez. Bueno, pero ahí está el trabajo. Exactamente. Pero por eso hay que observarlos y no batallarlos, no querer, uy, no, porque yo tengo todos estos pensamientos y ahora ¿cómo voy a...? No. Bueno, pero está sin embargo, bien si te verlo, pasa eso. Exacto. Pero por eso... No hay una fórmula. Es simplemente tener conciencia de esto y punto. No es que hay una fórmula de cómo sobrellevarlo. Pero hay que amigarse con el diablo. El diablo no es tu enemigo. El diablo está acá. De hecho, Jesús lo pone como su mayor inspiración a llegar lo que fue. No se olviden que todas las batallas, entre comillas, lo voy a poner batallas porque no eran batallas, eran desafíos que a él se le presentaban frente al diablo. Cada vez que él logró superar cada uno de esos desafíos que le puso Lucifer, él logró sus mejores milagros, sus milagros más asombrosos. Su ego. O sea, más bien armado para tampoco darle como el diablo, Lucifer, su ego. Quiero dar un ejemplo de esto, volviendo a la crítica. Quiero dar un ejemplo de la crítica. Es tanta la crítica hoy en día que escuchen lo que me pasó. O sea, es el miedo a la crítica.
Hoy en día las redes sociales vieron que está llena de hate. Llena. O sea, abunda ser hater, criticar justamente. Y a mí hace un tiempo se me hizo muy viral un TikTok bastante, entiendo, que mucha gente lo critique, porque era muy salir de lo que ves en las redes sociales, dar una opinión genuina, contraria a lo que uno ve. Y si bien había un 80% de buenos comentarios, había un 20% que era hate. Me dijeron de todo, de todo. Al principio yo no sabía qué hacer. Si borrar los comentarios, si no, que no me lo bancaba, borré algunos. ¿Te imaginas que se empezó a hacer viral, se empezó a hacer viral, se empezó a hacer viral? Ya ni los leí. Y me empezó con el tiempo, porque ya hace 3 semanas que subí el TikTok, o sea, te imaginas, más de 2000 comentarios y todavía sigue, me empezó a dejar de importar que el otro me esté criticando. Y eso fue una reelección para mí. Porque ahora me llegó un comentario de hate en Instagram, pero TikTok e Instagram son muy distintos. En Instagram la gente tiene tanto miedo a la crítica que ni siquiera te bardean con una cuenta de verdad. En Instagram, el que bardea, el que critica, el hater, tiene una cuenta falsa. ¿Por qué? Porque tiene miedo que su amigo vea que él está criticando. Fíjense hasta qué punto hoy en día tenemos miedo a la crítica. Inconscientemente está el diablo metido en nosotros que criticamos anónimamente. Es un pensamiento que tuve a la mañana cuando vi que alguien me estaba comentando algo en un reel. Y por primera vez en mi vida dejé el comentario y no lo borré y no me afectó. Está bien. Fue una gran lección para mí que me critiquen tanto. Porque ahora siento que no me importa tanto que me critiquen. No sé cómo explicarlo. No, y que además... Es un miedo real. No, que además estás acá todavía, o sea, no te moriste porque alguien te criticó, o sea... Es que es un miedo real. No es fácil afrontarlo, es muy fácil decirlo, pero afrontar que te estén criticando no es tan sencillo. Y que además, como ya decíamos esto de que el diablo te quiere también en el molde, saber que, o sea, que te critiquen es buenísimo. O sea, pensemos de nuevo, o sea, voy a traer de nuevo el ejemplo de Jesús porque es una persona que nosotros seguimos mucho y que leemos. Jesús tenía millones de detractores. O sea, habían millones de personas que lo querían muerto, que lo querían matar, miles de personas, no sé cuántas, pero quiero decir, había un montón de grupos de detractores que, como le estaba rompiendo todas las estructuras, estaba viniendo a cambiar todo un sistema. Obviamente que lo iban a querer muerto y lo iban a criticar y lo iban a tratar de chanta, de miles de cosas lo trataban. Entonces, muchas veces el hecho de recibir críticas es que está yendo por buen camino, porque no es más que el diablo ejerciendo su poder y mostrándote de nuevo, poniéndote en jaque con este miedo, para ver si vos vas a doblegarte frente a este miedo o vas a seguir lo que viniste a hacer acá. El tercer miedo es el miedo a la enfermedad, muy, muy frecuente. Es más, te invito a que en este momento pienses en tu familia. Sobre todo me atrevería a decir en tus abuelos, ¿no? Sí, sí. Igual yo soy un hipocondríaco. Sí, es verdad. A todo el mundo le pasa eso. También vivimos bombardeados también nuevamente de toda esa información. Por eso hay que tener cuidado con lo que consumimos. O sea, hoy no podés comer nada que ya a los 2 días te agarra cáncer según todo lo que dicen los estudios. Pero bueno, hay que hacerse consciente también de eso. Y entender que el trabajar la salud también es un día a día y que si vos haces las cosas como tu cuerpo te lo pide, como tu ser te lo pide, vas a estar bien y sano y saludable y no va a haber enfermedad que te pueda parar. Exacto. Y además, si un día te comes una torta y podés ver que comes bien, y un día te comes una torta y la disfrutás, pero que tenés un placer y agradecés, es imposible que eso te haga mal. O sea, también es no irse a un extremo, y creo yo que también es conectarte con la salud básica, no sé, estar al sol, respirar, porque como que el diablo, al crear miedo a la enfermedad, crea enfermedad, ¿me entendés? El miedo es un atractor. Entonces, de esa manera vos estás todo el tiempo creando enfermedades. Fíjense en nuestros abuelos, qué sé yo. Yo creo que terminan una enfermedad, agarran la otra. Terminan un problema, tienen el próximo. Están constantemente creándose enfermedades y es muy difícil tener salud en ese pensamiento. Porque además, por ejemplo, en el coronavirus, ¿qué eran las noticias? Coronavirus, miedo, ponete esta vacuna, ponete la otra vacuna, a los 2 meses la vacuna, porque si no te vas a morir, porque si no te va a agarrar vacuna. Miedo todo el tiempo, miedo. Fíjense que la estrategia de los mismísimos informativos es el miedo. Y el miedo a la enfermedad es uno de los más frecuentes. Incluso, siempre digo... Y que viene atado el miedo a la muerte, obviamente. 100%, ese es un miedo, pero bueno, después pasamos a ese. Bueno, Sí. pero ya está, Cuando ya lo una decimos porque es lo mismo. O sea, la muerte. vienen las dos de la mano, o sea... Sí.
vienen de lo mismo y que es la herramienta más fácil para controlar. O sea, el miedo fundamental del ser humano es eso, el miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad. Sí, fíjate cuántas veces en tu cabeza te agarró el diablo y te dio pantallazos de posibles situaciones catastróficas en las que podías morir. De verdad, ponételo a pensar. Sí, a mí me pasa todo el tiempo. A mí me empezó a pasar en un tiempo y yo dije, ¿de dónde sale? Yo manejé toda mi vida y un día, hace unos años, de repente me vi chocando. Y dije, ¿de dónde sale esto? O sea, nunca en mi vida se me cruzó esto. Eso es el diablo, un pantallazo así como, vas a chocar. Eso es el diablo, es el miedo a la muerte. Es como, no, esto no existe, ni siquiera está pasando. Así Pero que también mete. está muy relacionado, por eso yo hablaba del tema del instintivo. O sea, por eso también hay que quitarle el tinte negativo a estas cosas. También el miedo a la muerte es lo que nos permitió hoy ser una sociedad y vivir en una casa. Porque era lo que te hacía ir hasta el barranco y no caerte. Porque, o sea, también hay un propósito por detrás de eso que te permite la supervivencia, pero que se queda en lo instintivo. No estoy de acuerdo, boludo, te juro. O sea, ¿vos pensás que el miedo no forma parte del ser humano? No. ¿Cómo sería el ser humano sin miedo? El miedo es la estrategia del diablo. ¿Pero no te permite la supervivencia también? No. Que venga un tigre y te lo pones a acariciar, entonces. No. Para un segundo. Te está sirviendo esta información y te está gustando este episodio, no te olvides de suscribirte, activar la campanita si nos estás escuchando desde YouTube o seguirnos si estás desde Apple Podcast o Spotify. El 98% de las personas que nos escuchan no nos siguen y realmente sería de gran ayuda para nosotros. Ahora sí, te dejamos seguir. Si yo nacía vikinga, me construía una casa y me entregaba a la muerte sin miedo alguno. Incluso en la sociedad vikinga, y eso es flashero, pónganselo a pensar. Morir era una elevación, era ir a algo mejor. No tenían miedo a la muerte, esa gente no tenía miedo a la muerte. ¿Y a dónde están los vikingos ahora? No importa. Se cagaron muriendo todos. No quedó ni uno. En ese sentido eran más elevados. Está bien, habrán tenido un montón de cosas que no, pero en ese sentido eran más elevados. Pero pensás que no cumple ningún propósito, entonces. Pienso que cumple un despropósito. ¿Pero el instinto dónde queda entonces? El instinto no tiene nada que ver con el miedo. El instinto tiene que ver con la supervivencia. El león que sobrevive no siente miedo. Siente supervivencia, punto. Está bien, pero yo te quiero decir, si vos ves un león en la época de los primates, o sea, cuando eras un cavernícola, si no tenías miedo, te comía el león. Si no te iba corriendo. ¿Por qué asocias que ese tenía miedo? No sé, pensalo. Bueno, lo dejamos para que lo piensen también ustedes. Es supervivencia, punto. El miedo es algo que se creó, es algo que te inculcaron. No existe en la esencia del ser humano. Nada, cumple un propósito. Ahora está en nuestro deber no quedarse en ese sentimiento. Para mí es algo creado. Es lo que te dije. ¿Qué es el diablo? Es una creación de Dios. Pero está bien, pero si ahora te entra un ladrón con un arma, ¿no te da miedo? A ver, yo nací en la sociedad donde domina el diablo. Exacto. O sea, pero yo soy... Pero bueno, le estamos hablando a gente que vive en esa sociedad. No importa, sé consciente de que... Yo siempre digo, es más, es un pensamiento que muchas veces tengo. Si vos estás en una situación que te vas a morir, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? Entregarte. Si sacás el miedo de tu cuerpo, o sea, es algo de lo que yo estoy completamente segura, te entregas y no pasa nada. Pero siempre y cuando no puedas hacer nada. Bueno, obvio. Si no es supervivencia, que también la tenés que afrontar sin miedo. La supervivencia hay que afrontarla sin miedo para que sea más efectiva. Punto. Si te cagas, todo lo más probable que no te salga muy bien. Es la realidad. Cuanto uno más neutral es con respecto a sus emociones, esto es algo para la vida, mejor puede ejecutar sus acciones, sus pensamientos, piensa con más claridad. O sea, el miedo es una emoción extrema. No te va a llevar a ser tan claro, de alguna manera. Igual se relaciona con lo más instintivo del ser humano. Por eso es que también, de hecho, viene del sistema reptil del ser humano. Me refiero a reptil con la parte de nuestro ADN que ha quedado de esos animales que vivían en simple supervivencia y que no tenían la conciencia que hoy nosotros tenemos hoy en día. Por eso lo que yo quiero decir con esto es que no está mal sentir miedo, sino lo que hacemos con ese miedo. Pero que sepas que el miedo es la estrategia del diablo. O sea, no está bien ni mal, pero hay que entenderlo, que juegan con el miedo en nuestras vidas. Además, ¿qué pasa? Es mucho más profundo esto que morirte. O sea, nos estamos olvidando de lo importante. No te estás muriendo. El diablo no quiere que ni sepas que no te estás muriendo. ¿Cómo que no? Estamos muriendo todo el tiempo. No, muere tu cuerpo. Vos seguís. O sea, tu camino sigue. Tu cuerpo no... A ver, tu cuerpo no es más que un edificio. Un envase. No es más que un edificio que se te puso a disposición, por eso lo tenés que cuidar.
Se te puso a disposición para que vos puedas en esta vida experimentar algo. Punto. O sea, eso es el trasfondo de la muerte. Que nadie te quiere decir que no hay tal crisis. No hay tal crisis como la muerte. O sea, creo que es más profundo todavía. Pero bueno. Bueno, y también otro que está muy ligado era a la vejez, ¿o no? Otro es el miedo a la vejez. Que viene también de la mano de la enfermedad y de la muerte, porque son... Fíjense cómo todo lo entra. mismo. Uy, fíjate cómo entra el diablo con el miedo a la vejez. Que estoy pensando ahora. Fíjense en las mujeres. El miedo que hay a envejecer. Ya no aceptamos las arrugas. No aceptamos nacer con esto de ¿Te tal puedo decir manera. algo? ¿Qué? Lo que hacen para no envejecer. Las Sí. cosas terribles que hacen para no envejecer. Nos estamos No inyectando quiero de igual... Nos inyectamos de todo. adentrarme en eso. No. Pero fíjense en el común de la sociedad. Fíjense cómo está el miedo a envejecer, que nos inyectamos de todo para que no se noten las arrugas. O sea, ya no somos capaces de observar la belleza en la vejez. Ponételo a pensar un segundo. ¿Qué tiene de feo envejecer? Es una construcción. Que las arrugas son feas son una construcción. Es más, es natural del cuerpo. Vos estás todo el tiempo expresándote, es simplemente líneas de expresión. Estamos todo el tiempo inyectándonos para no tener arrugas. O sea, fíjense cómo funciona la sociedad en esto. Vos no podés envejecer, no podés engordar, te tenés que ver siempre joven, Hay un miedo a la vejez muy fuerte. En el mundo de hoy, y creo que sobre todo en las mujeres, hay un gran miedo a la vejez y a la edad. Seamos un poco más conscientes de esto. Además, no creo que nada de lo que podamos hacer de manera química sea muy saludable para el cuerpo en el fondo, ¿no? No quiero hablar de eso ya. Y por Las último, cosas que hacen el miedo a perder el amor de alguien. El amor de alguien. El otro día escuchaba a una persona que decía algo muy lógico, no me acuerdo ni quién era, que decía, uno en una relación sufre y no lo quiere dejar porque va a sufrir. Y tenía total sentido. El miedo a perder el amor de alguien. Creo que a todos nos ha pasado. Sí, la verdad que sí. Ese es otro miedo del diablo. Que no necesariamente tiene que ser una pareja, pueden ser Un los amigo. seres queridos, Sí, tu mamá, tu papá, tu mejor amigo. A perder el amor de tu mejor amigo. Y bueno, llegando al final de este capítulo queríamos hacer una reflexión de entender al diablo como algo, alguien, como le quieras llamar, que de alguna forma está en tu vida, porque es así, y que hay que entablar una relación sana. ¿Y a qué me refiero con sana? A que no hay que ser ni su enemigo ni su amigo. Neutro. Observarlo, ver para dónde me quiere llevar y yo poder accionar sin estar dominado por esa entidad o por esa energía. Sí. Y lo que yo te recomiendo si vos querés salir de estos miedos, si te consideras una persona que tiene estos miedos, es un poco que empieces a saturar tu mente. Por ejemplo, escuchando este podcast, nosotros tenemos un montón de capítulos que te pueden realmente motivar, leyendo libros, escuchando a otras personas que hablen de creación, de cumplir sueños, de motivación. Justamente esas personas que son el enemigo del diablo, como él mismo lo dice en este libro, esas personas que te motivan, que te hacen creer que vos podés, que no sos tus miedos, que no sos tu mente. Porque se trata también de eso, de formar nuevas creencias, ya más metafísicamente hablando, más neurológicamente hablando. Y eso es lo único que te va a permitir reprogramarte y empezar a creer que quizás todo esto es verdad y que vos tenés el potencial de hacer lo que querés y poder vivir por fuera de los miedos. Te prometo que podés empezar a sentir muchísimo menos miedo. Si sos una persona que se considera con miedos, que yo lo fui y muy fuerte, podés empezar a vivir con mucho menos miedo. Dejar los miedos, dejar el miedo a estar solo, creo que tiene que ver con esto de perder el amor de las personas. Dejar el miedo de lado y realmente enfrentarte a vos, conocerte a vos, ver cómo actúa el diablo en tu vida y crecimiento personal puro. Sí. Autoconocimiento. Enfrentarlo y también aprender de las personas que, por ejemplo, que lo adoran, que hacen rituales y cosas que tienen poder, pero hacerlo en pos de nuestra mejora, pero no en nombre del diablo, sino en nombre de Dios. Porque si vemos que estas personas logran cosas extraordinarias por venderle el alma al diablo, entre comillas, bueno, hagámoslo nosotros, pero con Dios. Hagámoslo, ese ritual, pero con Dios. Es autoconocimiento. Como decía Jesús, conócete a ti mismo y serás conocido. Y hay un mantra que tiene años y años y años, por eso sé que tiene mucho poder, que es: la ley y el orden divino gobiernan mi vida a través del amor divino. Anótalo. La ley y el orden divino gobiernan mi vida a través del amor divino. Decítelo cuantas veces sea necesario. Es lo único que necesitas para que Dios entre en tu vida, para que todo el miedo se vaya. Decítelo, empezá a ver qué escuchás, empezá a ver qué lees y nada, te vas a conocer a vos. Llegamos al final de este capítulo y quien tenga ojos, que vea. Gracias. Chao.